Bueno, el artículo que me han pedido comentar es el artículo 948 del Código Civil del libro de Derechos Reales. El artículo 948 del Código Civil regula una excepción para el caso de la adquisición de bienes muebles. La regla general en el caso de la adquisición de bienes muebles es el artículo 947, que básicamente dice que se transmitirá el bien mueble cuando hay un título y cuando hay un modo. ¿Por qué es que se dice que esta norma, el artículo 948, es una excepción? Porque en el artículo 948 no vamos a tener un propietario que está transfiriendo el bien mueble, sino que va a ser justamente un no propietario. Y lo que la norma te dice es que tienen que haber una serie de requisitos para que este no propietario pueda transmitir válidamente el bien, como es, por ejemplo, que lo haga como si fuese el propietario, que el adquirente tenga buena fe. En la segunda parte de esta norma se hace una excepción de la excepción. Y lo que te dice la norma es, cuando tú tienes a un no propietario que transfiere el bien a un tercero de buena fe, este tercero de buena fe, que por esta excepción del 948 en principio adquiere, no va a adquirir si es que el bien fue, y leo textualmente, fue adquirido por el primero, siendo un bien perdido o siendo una adquisición como infracción de la ley penal. Y dentro de infracción a la ley penal existe una multiplicidad de posibilidades, como por ejemplo el hurto, el robo, etc. Entonces, lo que te dice esta norma es, en este supuesto, el tercero adquirente de buena fe no va a adquirir la propiedad del bien, sino que simplemente va a adquirir la posesión. Y el hecho que adquiere la posesión, ¿qué implica? El hecho que adquiere la posesión implica que, pasado el plazo general de la prescripción adquisitiva, este tercero adquirente de buena fe adquirirá por prescripción adquisitiva. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy importante. Uno tiene en los sistemas de transferencia de propiedad dos tipos de adquisiciones. Adquisiciones a título derivativo y adquisiciones a título originario. En las adquisiciones a título derivativo, que la regla general es el artículo 947, tenemos que un titular, un propietario, transfiere la titularidad del bien a un tercero, que se transforma en propietario. Cuando A le vende a B un automóvil, A le transfiere la propiedad del automóvil a B. En cambio, en los supuestos de adquisición a título originario, no es que nadie le vaya a transmitir la propiedad de ese tercero. A B nadie le transfiere el automóvil, sino que más bien B, por algún supuesto previsto en la ley, va a adquirir la propiedad del bien. Ese es el caso de la prescripción adquisitiva, como también es el caso de la accesión, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos en el artículo 948 que se dice el tercero adquirente de buena fe que adquiere un bien que era un bien perdido o que era un bien que fue adquirido por este primero en infracción a una ley penal, por ejemplo un bien robado, en ese supuesto, si bien no va a adquirir la propiedad, no se puede negar que va a adquirir la posesión. Y es una posesión como cualquier otra posesión, porque la posesión no depende del título en virtud del cual se adquiere, sino que depende del ejercicio fáctico de uno de los atributos de la propiedad. Es una posesión real, es el control real sobre el bien. Entonces, si es que efectivamente existe el control real sobre el bien, se poseerá. Y una vez transcurrido el plazo del artículo de prescripción adquisitiva de bienes muebles, en ese momento se adquirirá la propiedad del bien. Entonces, esto parece claro, y en realidad parecería que no existe mucho debate al respecto, porque es lo que dice finalmente la norma. Pero lo importante es ir un paso más atrás, y es, ¿por qué es que en un sistema de derecho, en un sistema donde se tiene que respetar la norma, existen normas como estas? Existe este artículo 948 o existe un artículo como por ejemplo el 2014 para el caso de bienes registrados,
en donde alguien que no es realmente el titular, porque en este caso en el 948 es clarísimo, no es el titular, va a adquirir igual, va a transferir igual, perdón, la propiedad del bien a un tercero. Es más, si nosotros vamos a la parte de compra-venta, en el artículo 1542, tenemos una especie de 948 mejorado, un 948 recargado. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma es: los bienes muebles adquiridos en tiendas o locales abiertos al público no son reivindicables si son amparados con facturas o pólizas del vendedor. Es decir, en el artículo que acabo de leer no se hace ninguna distinción respecto a si el bien es perdido o es un bien robado, es un bien adquirido en infracción de la ley penal. Y dice, estos bienes, cuando se transfieran en una tienda y exista un comprobante de pago, no serán reivindicables. La teoría del 948, que de hecho este artículo 948 estaba también en el Código Civil del 36, lo que está regulando es una teoría muy antigua que era la teoría del Chatelet. Y básicamente lo que dice esta teoría es que en determinados supuestos, cuando se trata de un tercero adquirente de buena fe, ese tercero adquirente de buena fe adquiere la propiedad y el bien se hace no reivindicable, que claramente es una excepción porque la regla general del derecho de propiedad es que la propiedad es reivindicable siempre, pero aquí esta norma te dice no, en estos supuestos no será reivindicable. Y como decía, en el artículo 1542 de la parte de compra-venta del código es mucho más, porque ya no interesa ni siquiera si es que se trata de un bien robado o no. En general, este tercero de buena fe va a adquirir la propiedad del bien. ¿Por qué es que esto es así? ¿O por qué es que existe una norma como la de prescripción adquisitiva de dominio en donde un no titular finalmente adquiere la propiedad? Una manera de verlo, superficial, a mi modo de ver, es decir, bueno, porque siempre estuvo ahí, porque efectivamente muchas de estas normas siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí desde mucho antes que existiera el Código Civil del 84. Y fueron recogidos de otros sistemas legales. Sin embargo, cuando uno atiende realmente al corazón de la institución y al por qué es que se da esta regulación especial, uno lleva a un segundo nivel de análisis. Se tiene que proteger a los terceros de buena fe porque se trata de beneficiar la circulación de los bienes y protegiendo al mercado. Esto es algo que probablemente habrán escuchado en sus clases de derechos reales muchísimas veces. Sin embargo, si es que vamos un paso más allá, llegamos a el hecho que no solo se trata de proteger la transferencia de los bienes por proteger la transferencia de los bienes, o de regular porque siempre estuvo regulado, porque en el Código de Italia estaba regulado, porque en el Código francés estaba regulado, sino que estas normas existen porque justamente el sentido del sistema legal tiene que ser dar los instrumentos necesarios, la flexibilidad necesaria para poder tener un sistema de propiedad que funcione. Y esto se ve claramente en la realidad. Una cosa es la ley formal y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Cuando existe un divorcio entre lo que dice la norma y lo que dice la realidad, se generan una serie de fricciones. Estas fricciones en normas como estas, como el artículo 948, como el artículo 2014, como el artículo 1542, como los artículos de prescripción adquisitiva de dominio, justamente lo que buscan es, quizás sin saberlo el legislador, es dar los espacios suficientes, los senderos, la flexibilidad para que ese derecho de propiedad que poco a poco se va desarrollando en la realidad en nuestro país, llegue a una consolidación tal que efectivamente funcione y que la ley no sea violada. Porque lo que está al final del camino es que cuando el sistema legal está mal diseñado, lo que sucede es que la fuerza se torna como el ente principal para poder solucionar los conflictos en la realidad. Es decir, esto lo vemos todo el tiempo cuando, por ejemplo, existe alguien que no tiene que comer y puede ser que vaya a robar un pan. O cuando, por ejemplo, existen normas de saneamiento de tierras que son muy complejas y que simplemente no se pueden cumplir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se generan construcciones ilegales. Esto que uno todo el tiempo lo ve con una perspectiva negativa, porque obviamente robar está mal y construir sin permisos también, porque las dos son actividades ilegales. Es algo que se tiene que tomar con pinzas,
porque en realidad cuando se trata de la regulación del sistema legal, no hay que ver solamente lo que siempre se dijo, sino que hay que ver lo que tenemos al frente y generar los puentes para que lo que tenemos al frente funcione de una manera adecuada, sin violarse la ley, pero con un sistema que acoja estas distintas situaciones que pueden existir.